Al amanecer, el Coliseo ya estaba despierto. Sus enormes arcos atrapaban la primera luz pálida, mientras la sangre de ayer seguía pegada a la piedra como una sombra. Bajo las gradas, los vendedores gritaban para llamar la atención. Cestas llenas de aceitunas y vino aguado, listas para una multitud que aún no se había sentado. Detrás de las puertas de hierro, los cuidadores empujaban animales medio muertos de hambre a su lugar. Leones con las costillas marcadas, elefantes pisoteando con furia, panteras arañando las rejas con sus garras. Desde los túneles venía el agudo choque del acero. No eran golpes de práctica, sino pruebas del filo de las espadas destinadas a matar ese mismo día. Y por encima de todo, un murmullo bajo se convertía en rugido. Decenas de miles de romanos entraban, hambrientos de lo que su imperio había perfeccionado mejor que nadie, la muerte. Todo disfrazado de entretenimiento. La arena romana no era solo deporte, era un taller de crueldad. Los emperadores llenaban la arena con falsas batallas navales, animales salvajes muertos de hambre para aumentar la tensión y prisioneros obligados a representar mitos que terminaban con cuerpos reales sin vida. Nada de esto ocurría por casualidad. Era parte de las reglas de control de Roma. Los vítores desde las gradas no eran inocentes. Eran lealtad, gritada lo bastante fuerte como para perdurar en la historia. Y hoy caminamos justo hacia esa sombra. Estos son los espectáculos más brutales, más inhumanos, con los que incluso Roma fue demasiado lejos. Desde juegos fúnebres bañados en sangre hasta asesinatos escenificados como teatro, veremos cómo un imperio construyó su gloria, transformando el dolor en aplausos. Antes de entrar, suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a los rincones más oscuros de la historia. Ahora, toma asiento. Las puertas están crujiendo al abrirse. La primera lucha de gladiadores en Roma no comenzó con trompetas doradas ni emperadores con túnicas púrpura. Comenzó en un funeral. En el año 264 a.C., los hijos de Décimo Junio Bruto Esqueva no honraron a su padre con estatuas ni oraciones, sino con sangre. Armaron a 3 pares de esclavos y los enviaron a luchar a muerte en el Foro Boario, un mercado de ganado que apestaba a estiércol y humo. Esto no era entretenimiento, era deber, un munus, una deuda con los muertos. Sus raíces iban mucho más allá de Roma. En Campania, los guerreros eran sacrificados en las tumbas para calmar a los espíritus furiosos. Con el tiempo, el asesinato se convirtió en combate. Los muertos ya no necesitaban víctimas al azar, sino duelos entre hombres elegidos. Los samnitas, antiguos y feroces enemigos de Roma, realizaban estas luchas con frecuencia, y las élites romanas copiaron rápidamente la costumbre. Enterrar a un hombre con tesoros mostraba riqueza, enterrarlo con un espectáculo de sangre demostraba poder. Pero los funerales fueron solo el inicio. Para el siglo III a.C., los líderes de Roma vieron que esas luchas podían hacer más que honrar a los antepasados. Podían controlar la política. Los festivales religiosos que alguna vez fueron ofrendas solemnes a Júpiter empezaron a incluir gladiadores. El Senado lo llamaba piedad, pero el pueblo conocía la verdad. Violencia del Estado, pagada para mantener fuerte la lealtad. Incluso la armadura contaba historias. Los primeros gladiadores se vestían como los enemigos conquistados por Roma, el samnita con su pesado escudo, el tracio con una ceba curva, el galo con un sable ancho. Verlos sangrar era como volver a contemplar las victorias de Roma, tajo tras tajo. La muerte se convirtió en propaganda, y a medida que la sangre corría, las arenas crecieron. Las gradas de madera fueron reemplazadas por anfiteatros de piedra, templos de violencia donde miles se reunían. Los juegos ya no pertenecían a familias en duelo, ahora pertenecían al Estado. Cada gota de sangre transmitía el mismo mensaje. Roma controlaba a los hombres, a los ejércitos, incluso a la propia muerte. Nadie en ese tiempo pudo haber imaginado hasta dónde llegaría. Lo que comenzó como un sacrificio ritual se convirtió en teatro, y el deber en obsesión. Roma había encontrado un arma nueva, poder no solo sobre los vivos, sino sobre el significado mismo de morir. Y una vez abierta esa puerta, nunca volvió a cerrarse. El rugido de la multitud no era solo para los hombres. A veces estremecía por los animales salvajes traídos de los rincones más lejanos del mundo conocido. Leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas a través de desiertos. No se mostraban como maravillas de la naturaleza,
Eran arrojadas como presas en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venationes, cacerías. No se trataba de sobrevivir, se trataba de dominar. Prueba de que el imperio podía capturar lo salvaje y destrozarlo por diversión. Julio César marcó el tono en el 46 a.C., exhibiendo una jirafa, la primera vista en Europa. La llamaron Camelopardalis, mitad camello y mitad leopardo, porque Roma no tenía nombre para ella. Pero eso no importaba. El animal no fue admirado. Fue lanzado a la arena para ser despedazado. El mensaje era claro: si Roma podía capturar a las bestias más extrañas con vida, entonces podía conquistar cualquier cosa. La matanza solo creció. Cuando el Coliseo abrió en el año 80 después de Cristo, se dijo que el emperador Tito supervisó la muerte de más de 9.000 animales en un solo festival. Los arqueólogos encontraron más tarde huesos con marcas de hambre forzada. Prueba de que leones y osos eran debilitados primero para garantizar una muerte rápida y sangrienta. Incluso los elefantes, que alguna vez habían sido temidos por los soldados romanos cuando Aníbal los usó, fueron llevados a la arena y masacrados entre vítores. Tras el escenario, la logística también se convirtió en parte del espectáculo. Había que atrapar animales exóticos, arrastrarlos a través de desiertos y mantenerlos con vida solo el tiempo suficiente para morir en Roma. Las caravanas arrastraban cadenas sobre arenas ardientes, entregando víctimas a una ciudad que exigía sangre fresca cada mañana. Cadenas en desiertos, flotas bajando por el Nilo y cuidadores arriesgando la vida solo para traer trofeos vivientes a Roma. Ver una pantera en la naturaleza ya era peligroso. Pero verla salir disparada de una caja ante 50.000 personas gritando, eso era poder visible. Cada criatura era un recuerdo viviente de conquista. Prueba de que el alcance de Roma no tenía límites. Algunos emperadores convirtieron esas cacerías en su propio escenario personal. Cómodo, el más extravagante showman de Roma, entraba en la arena vestido como Hércules matando él mismo a cientos de animales. Quería parecer un dios que dominaba a las bestias. Pero todos veían la verdad, un ego frágil con un arco. Las cacerías casi siempre estaban arregladas. Los animales eran encadenados, heridos o medio muertos de hambre. Así, el emperador podía disfrutar de una victoria asegurada. Y el pueblo aplaudía. No porque lo respetaran, sino porque cuando el emperador cazaba, el silencio podía ser mortal. Tras el ruido, ocurría una tragedia más silenciosa. Escritores antiguos como Plinio el Viejo advirtieron que especies raras desaparecieron de sus tierras después de décadas de matanzas romanas. Leones, leopardos, incluso elefantes, todos empujados hacia la extinción solo para saciar la hambre de Roma por el espectáculo. El Coliseo no era solo un teatro de muerte, también fue una bola de demolición contra la naturaleza. Pero para Roma, la extinción no importaba. Lo que importaba era mostrar la ilusión de que incluso la propia naturaleza podía ser capturada, hambrienta y destruida solo por diversión. Cada cuerpo muerto dejado en la arena era otro ladrillo en el muro del control romano. Cuando piensas en un gladiador, quizás imagines a dos luchadores iguales en un combate noble, pero la verdad era mucho más retorcida. Roma prosperaba en el desequilibrio, en peleas hechas injustas a propósito. Creaban armas extrañas, imponían reglas absurdas y organizaban batallas que nadie podía ganar de verdad. Algunas víctimas ni siquiera eran luchadores. Prisioneros y criminales condenados eran empujados a la arena vestidos como bufones, armados con espadas de madera y lanzados contra asesinos entrenados. La multitud reía y abucheaba mientras los indefensos tropezaban y morían. Ejecución pública disfrazada de deporte. Incluso los calzos eran diseñados para el tormento. Algunos reducían la visión o apagaban el sonido, obligando a los luchadores a tropezar medio ciegos mientras la multitud aullaba de risa. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se volvía una lucha por sí sola. La armadura no siempre era protección, a veces era parte del castigo. Y luego llegaban las obras de propaganda. Los gladiadores eran vestidos como bárbaros, obligados a actuar como los enemigos derrotados de Roma. Su derrota segura recordaba a todos que el imperio siempre ganaba. Cada combate injusto, cada giro extraño, cada truco impactante estaba cuidadosamente diseñado para mantener a la multitud asombrada, obediente y pidiendo más. El Coliseo nunca repetía lo mismo por mucho tiempo. Seguía inventando nuevas crueldades, siempre persiguiendo la próxima emoción. Al mediodía, cuando los vuelos matinales ya habían empapado la arena de sangre y la multitud comenzaba a perder interés, la arena cambiaba de acto. Las peleas daban paso al teatro con la muerte en el centro. Los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condena a las bestias. Para los condenados no era un juicio, era un guión del que no podían escapar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes, prisioneros de guerra, todos se convertían en actores involuntarios de una obra de muerte disfrazada de mito.
Cada castigo se ajustaba al crimen. Los ladrones eran despedazados por lobos, los incendiarios eran quemados vivos. Los traidores eran lanzados a los leones. Cada escena era una lección moral escrita en sangre real. Y la magnitud de todo aquello podía sorprender a cualquiera. Durante las celebraciones del emperador Trajano, tras su victoria sobre los dacios, miles de cautivos fueron asesinados durante 103 días, sin pausa. No era una matanza al azar. Estaba planificada, dosificada como actos en un oscuro drama. Cada muerte se moldeaba para mantener a la audiencia tensa hasta que apareciera el siguiente horror. Los animales eran las estrellas de esta pesadilla. Los leones eran muertos de hambre hasta enloquecer antes de ser liberados. Osos encadenados en fosas eran provocados hasta que estallaban de furia. Incluso leopardos preciados eran soltados contra víctimas temblorosas. El suspenso, ¿atacaría a la bestia rápido o jugaría con su presa?, mantenía las gradas gritando por más. A veces, la crueldad se disfrazaba de leyenda. Los prisioneros eran obligados a actuar como héroes condenados. Orfeo destrozado por animales salvajes. Prometeo encadenado mientras los buitres sobrevolaban. Ya no eran solo mitos, eran representaciones sangrientas, y la arena era su escenario. La muerte en Roma no siempre era solo muerte. A voces era teatro, un cruel teatro de burla. Para los condenados, morir no era suficiente. Tenían que actuar su propia muerte, representando los mitos de Roma con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convirtieron en obras retorcidas donde la carne reemplazaba las máscaras y la historia siempre terminaba en dolor. La crueldad iba mucho más allá de los animales salvajes. La crucifixión, tomada de Oriente, se escenificaba dentro de la arena. Hombres y mujeres eran clavados en madera, mientras los vendedores ofrecían vino y los niños jugaban cerca. El fuego también formaba parte del espectáculo. Los prisioneros eran obligados a usar la túnica molesta, una camisa empapada en brea, luego encendida en llamas, antorchas humanas retorciéndose mientras el humo subía al cielo. Como escribió con amargura Tertuliano, eran antorchas vivientes. Estas muertes no eran solo un entretenimiento enfermo. Eran advertencias, propaganda grabada en carne viva. Desobedecer a Roma significaba morir lentamente, con decenas de miles mirando. No todos podían soportarlo. Séneca se quejaba de que las ejecuciones de mediodía endurecían el alma, volviendo a los hombres más crueles mientras observaban. Pero su protesta era ahogada por el rugido de una multitud que no venía por justicia, sino por la emoción del castigo. La imaginación de Roma no se detenía en arena y espadas. A veces los emperadores querían océanos dentro de la ciudad. Las batallas navales simuladas, llamadas naumaquias, eran espectáculos a una escala salvaje, donde el agua misma se convertía en arma. Julio César las inició en el 46 a.C., excavando un enorme estanque cerca del Tíber, llenándolo con agua y barcos reales. Miles de cautivos condenados eran subidos a bordo y obligados a luchar como flotas enemigas. No eran actores. Eran hombres condenados a morir entre vítores. Flechas, catapultas y espadas convertían el estanque en un matadero flotante. Augusto llevó la locura aún más lejos. En el año 2 a.C., construyó un estanque de casi 2.000 por 1.200 pies romanos, alimentado por un acueducto especial, el Aqua Alsietina, solo para mantenerlo lleno. 30 barcos de guerra chocaron allí, cada uno cargado de prisioneros, condenados a no salir con vida. El mensaje era claro. Roma podía dominar los mares donde no existían. Incluso la naturaleza se doblaba a la voluntad del imperio. Para el año 52 después de Cristo, Claudio fue aún más lejos, drenando el lago Fúcino para organizar otra naumaquia. Cuando los cautivos los saludaron con el escalofriante grito «Morituri te salutant», los que van a morir te saludan, todo el imperio sintió el peso del poder de Roma. La historia ganó una de sus frases más inquietantes. Ya fuera ensayada o pronunciada con miedo, resumía la desesperanza de hombres convertidos en accesorios. El fuego también tenía sus mitos oscuros. Las víctimas que vestían la túnica empapada en brea eran obligadas a interpretar a héroes enfrentando destinos ardientes. Hércules ardiendo en veneno. O Mucio Escévola, probando lealtad al sostener su mano en las llamas. La multitud reía mientras esos héroes gritaban, su valentía convertida en cenizas, sus historias en burlas. Incluso el diseño del Coliseo alimentaba el hambre de control de Roma. Bajo Tito y luego Domiciano, los ingenieros construyeron canales debajo de la arena.
La arena podía inundarse para pequeños espectáculos navales y drenarse al día siguiente para combates. La crueldad en sí se convirtió en un proyecto de ingeniería. Agua, fuego, carne, todo era usado como accesorio en el teatro de dominación de Roma. Para ahogar cautivos, para convertir cuerpos en antorchas vivientes, para torcer mitos en matanza. Eso era poder. Los emperadores no se conformaban con gobernar solo a los hombres, actuaban como dueños de los propios elementos. A finales del siglo I, las ejecuciones ya no eran castigos, eran guiones empapados de cruel creatividad, retorciendo leyendas culturales en armas de humillación. Basta con mirar los juegos que inauguraron el Coliseo en el año 80 después de Cristo. El poeta Marcial registró a un actor interpretando a Orfeo, el músico que encantaba a los animales con su canto. En el mito, las criaturas quedaban hechizadas por su lira. En la arena, un oso fue liberado a mitad de la actuación y destrozó al cantante hasta matarlo. El arte se convirtió en parodia, la belleza en carnicería. Otra víctima fue obligada a interpretar a Dédalo, el inventor que escapó de Creta con alas de cera. Suspendido en un artefacto tosco que intentaba imitar el vuelo, se elevó un momento antes de caer hacia las bestias que lo devoraron. Marcial bromeó. El hombre debió de desear plumas reales, un pecho de poeta escondiendo el miedo de un hombre. Quizás lo más grotesco de todo fue el mito de Pasífae, maldita a desear a un toro. Un espectáculo escenificó su infame unión con una bestia mecánica, seguida de una ejecución que mezclaba humillación, castigo y suciedad. Una advertencia sobre el orgullo, convertida en desgracia pública. El mensaje era claro. Roma poseía a sus mitos, igual que poseía a su gente. Héroes, villanos, reyes, reinas. Ninguno estaba a salvo de ser convertido en accesorio de un desfile de muerte. Para los espectadores, esas escenas eran números secundarios entre combates serios. Para los condenados, eran finales lentos y dolorosos disfrazados de disfraces. Para Roma, eran propaganda hecha carne, probando que el Estado incluso podía reescribir el sentido de sus propias leyendas. En el Coliseo, las historias no se contaban con tinta o piedra. Se tallaban en piel, se grababan en hueso, y se aplaudían hasta que el silencio tragaba la arena. La línea entre gobernar y la pura obsesión se borró hasta que el capricho de un emperador decidía quién vivía, quién moría y cómo. Calígula, infame por sus arrebatos salvajes, una vez se quedó sin animales en medio de un espectáculo y ordenó casualmente arrastrar a espectadores de las gradas para llenar el vacío. Habían venido a ver sangre, solo para convertirse en parte de ella. Nerón, adicto a su propia imagen, trató la arena como su escenario personal. Los prisioneros eran vestidos como héroes trágicos de obras de teatro y ejecutados de formas que copiaban sus destinos guionizados. Nerón lo llamaba arte. Roma susurraba, locura. Y luego llegó Cómodo, el emperador showman por excelencia. Vestido como Hércules, irrumpía en el Coliseo con maza y arco, matando a cientos de animales previamente lisiados, para garantizar aplausos. Aún no satisfecho, también se enfrentaba a gladiadores, pero solo cuando cada ventaja estaba preparada a su favor. Perder era imposible. Aplaudir era obligatorio. Domiciano usó la arena como arma de miedo, organizando cacerías a medianoche a la luz de las antorchas para mantener a Roma inquieta, sin estar nunca segura de cuándo la diversión podía volverse terror. Ni siquiera los buenos emperadores estaban a salvo. Trajano, recordado como justo y fuerte, celebró su victoria con 103 días de juegos, miles de muertes reunidas en un solo y largo espectáculo de poder. El espectáculo alimentaba egos, pero tenía un alto precio. Calígula y Cómodo murieron violentamente, recordados no por gobernar, sino por un teatro escrito en sangre. La arena que los elevó también reveló su locura. No todos los romanos aplaudían. Filósofos, poetas y primeros cristianos dejaron un registro más silencioso, uno que veía la decadencia bajo el mármol. Séneca,
admitía que las ejecuciones de mediodía lo endurecían, despojándolo de bondad en lugar de purificar el alma. La violencia, advertía, se escapaba de la arena, envenenando la vida diaria. Cicerón, décadas antes, había elogiado la valentía pero condenado la crueldad por sí misma. Y aún así admitió que la multitud exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos el anfiteatro fue tanto persecución como prueba. Quienes se negaban a negar su fe eran lanzados a los leones o quemados vivos, sus muertes torcidas en diversión masiva. Tertuliano llamó a los espectáculos semillas de crueldad, acusando a un imperio que aplaudía la injusticia como deporte. El dinero también se drenaba, los juegos devoraban fortunas. En el imperio tardío, los gobernantes se arruinaban persiguiendo espectáculos lo bastante grandes para eclipsar a los anteriores. Lo que alguna vez mostró fuerza se convirtió en un acto de desesperación. Culturalmente, el hambre embotó el filo de Roma. Ciudadanos que antes valoraban la disciplina, ahora querían pan barato y circos interminables. Juvenal se burló de este deseo con la frase «panem et circenses». Para él, el amor por los espectáculos revelaba cuánto se había alejado Roma de sus raíces republicanas. A medida que las fronteras se agrietaban y el dinero se agotaba, las arenas se desmoronaban. Para el siglo V, el Coliseo, aún imponente, estaba vacío. Su arena en silencio, sus roídos apagados. Pero las preguntas morales nunca se fueron. ¿Podía durar una sociedad que entrenaba a su gente a disfrutar del sufrimiento? La respuesta de la historia sugiere que no. Hoy, el Coliseo sigue en pie, marcado pero orgulloso. Camina por sus túneles y quizás escuches ecos, hierro chocando, bestias rugiendo, 50.000 voces gritando al unísono. La piedra es fácil de admirar. Más difícil y más honesto es recordar su propósito, crueldad practicada hasta volverse normal. Las arenas de Roma no trataban solo de sangre, trataban de control, de moldear cómo la gente pensaba, reía y obedecía. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido en gritos servía al mismo fin, hacer que el poder pareciera eterno. Y esa es la advertencia tallada en las ruinas. Una civilización que celebra la violencia terminará derrumbándose bajo sus propios aplausos. Así que dinos, ¿cuál de estos espectáculos, las cacerías, las antorchas humanas o los emperadores ebrios de sus propios shows, muestra mejor el alma más oscura de Roma? Deja tus pensamientos abajo. Y si este viaje por los brutales entretenimientos de Roma te atrapó, suscríbete para no perderte nuestra próxima inversión en las sombras de la historia. Hasta entonces recuerda, el Coliseo puede estar callado ahora, pero sus ecos de crueldad aún respiran entre las piedras.